Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una nueva video acerca de la palabra de Dios. eh, eh, y le damos gracias a Dios pues por ¿verdad? Este nuevo día que Dios nos regala en esta tarde. Así que yo quiero hablar acerca de un tema, acerca de la gracia de Dios, el tema de la gracia de Dios, porque muchos de nosotros hemos oído. Yo recuerdo a un joven que me decía, cuando yo le expliqué, ¿verdad? De manera pausada, lo que hizo Cristo en la cruz. Él me dijo: ahora yo entiendo lo que significa cuando alguien me dice Cristo te ama, porque aquí mucha gente me ha dicho a mí que Cristo me ama, pero yo no entiendo lo que eso significa de que Cristo me ama. Así que realmente yo quiero hablar acerca de la gracia de Dios y cuál fue la implicación de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice del... eh, del verso 21 hasta el final 25, dice de que él quería hacer el bien, pero por alguna razón no podía, porque si él terminaba haciendo lo que no deseaba, ya no lo hacía él, sino el pecado que moraba en él. Así que él hallaba una ley en su interior, que la ley del pecado que moraba en él. Aquí Pablo utiliza la palabra ley en el sentido, no diciendo de que el pecado tenga una ley, sino en que en el sentido legal la ley implica una existencia permanente y existente dentro de algún contexto. En este caso, pues el pecado en el ser humano, desde que el ser humano decidió vivir independientemente de Dios, en el Edén, el ser humano ha cargado con esa condición. La tendencia del ser humano en sí, el escritor inglés John Bunyan decía que por naturaleza, y hermano en la fe decía, por naturaleza el ser humano huye de Dios, y si regresa es por gracia. Es decir, que la gracia de Dios nos faculta a nosotros que amemos a Dios y las cosas, y que las cosas que a Dios le desagradan también a nosotros nos desagraden. Así que no se trata en sí de una moral impositiva, de que el pecado en sí va más allá de hacer malas acciones. El ser humano no hace pecado, el ser humano es pecador, es decir, el ser humano está separado de Dios. Y en Cristo, es decir, cuando nacemos de nuevo, comenzamos recibimos una nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, es decir, en Cristo. Es decir, que podemos amar a Dios, tenemos la facultad de vivir la vida que agrada a Dios porque estamos en Cristo. Dejamos de ser pecadores para ser santificados por gracia y vivir la vida pues que agrada a Dios. Pero esto, ser hijo de Dios en Cristo, ser hijo amado de Dios en Cristo, se le llama por gracia porque no es algo que nosotros nos ganamos por buenas obras. Esto tampoco se ganó porque Dios, nosotros hicimos algo que fuimos aceptables para Dios. Estas cosas las hace Dios porque nos amó y porque así Dios lo quiso en su amor y misericordia hacia la humanidad en Cristo. Y gracias a Cristo nosotros podemos ser salvos, y somos salvos cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Esto quiere decir que en Cristo, sin Cristo, el Señor de nuestra vida somos nosotros mismos. A veces dicen, no, que la persona que está sin Cristo, el Señor es Satanás. No, Satanás no ama a la humanidad. Y en su odio a la humanidad ni siquiera es Señor de la vida de las personas. Él no desea tener ninguna parte con nosotros. Así que el enemigo de las almas es, digamos, la persona que se pierde cuando muere, que no va a Dios, va al lugar que fue creado para Satanás y sus ángeles, porque decidió pasar la eternidad independiente de Dios. Y así como Satanás, Señor lo reprenda, está separado de Dios eternamente desde ya, pues el ser humano, al rechazar la oportunidad que Dios le da para ser salvo, comparte la eternidad con quien no lo trajo a este mundo. Así que Dios, Pablo dice, yo deseo hacer el bien. Es decir, que la intención del ser humano en sí está en querer agradar a Dios, pero por causa del pecado, por causa de esa condición de independencia de Dios,
de estar separado de Dios. El ser humano no puede hacer eso. Entonces Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto parece como un trabalengua, porque como que no se entiende. Es decir, Pablo dice: la ley del pecado y de la muerte a la que yo estaba sujeto sin Cristo, una nueva ley la superó, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, que ya yo no tengo que estar separado, yo no tengo que estar más separado de Dios. Es decir, ya yo puedo volver a tener comunión con Dios. El velo del templo se rasgó, gloria a Dios por eso. Pero para yo poder pasar a través de lo que el velo me separaba, yo tengo que nacer de nuevo en Cristo. Y al pasar eso, yo paso de muerte a vida espiritualmente, porque vuelvo a tener la comunión que se perdió en el Edén cuando aquellos dos decidieron actuar contra la voluntad de Dios. Así que realmente Pablo dice: ya yo no tengo que estar más separado de Dios, ya yo no tengo por qué estar sujeto a una vida sin Dios, ya yo no tengo por qué estar así, porque Cristo operó el remedio. ¿Y qué pasó en la cruz? Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, que Dios envió a su Hijo como ser humano, ¿verdad? Que es la semejanza de carne de pecado, quiere decir que Cristo vino como humano, y a causa de la separación plena que había entre Dios y el ser humano, Cristo murió por esa causa. Porque a veces es verdad que Cristo ayudó a los pobres, que Cristo bendijo a los pobres y que Cristo estuvo con los marginados, bendiciendo, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero la causa principal por la que Cristo vino a la tierra es para que tú y yo podamos tener una nueva relación con Dios, que podamos tener comunión con Dios otra vez, que podamos ser reconciliados con Dios otra vez. Y esa es la vida eterna. Yo no necesito morir para vivir la vida eterna, porque digo, al morir heredaré la vida eterna en su totalidad en un cuerpo nuevo y glorificado. Y ahí se finaliza la buena obra que Dios comenzó en mí. Pero ya yo vivo la vida eterna. Tener yo comunión con Dios, poder, aún el hacer esto es vida eterna. Porque esto no es un trabajo filosófico, esto no es un trabajo intelectual. Digo, hay intelectualidad y hay eso envuelto, pero estas cosas que se hacen de compartir la palabra de Dios es parte de la vida eterna. Ya yo estoy viviendo una vida eterna al tener comunión con Dios, al poder tener dones espirituales, al poder tener el fruto del Espíritu, al poder Dios tener obrar en mi vida, al Dios ser el alfarero de mi interior y ser el buen pastor de mi interior, que el Salmo 23 dice que Dios restaura mi ser interior, mi alma. En la Common Jewish Bible dice que Dios restaura nuestro inner soul, es decir, nuestro ser interior, que Dios llega más allá en nuestra vida. Y todo eso Dios lo hace como buen pastor en nuestra vida, porque comenzó una buena obra en nosotros cuando nacimos de nuevo. Es decir, una persona que se aparta de Dios, una persona que vive independientemente de Dios, Dios no tiene o sea, esa persona no tiene propósito en Dios. Todavía, no ha nacido de nuevo, Dios no figura en los planes de la persona. Así que mientras Dios está separado de los planes de la persona vive conforme a su propia razón, no conforme a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros actuamos conforme a nuestro propio razonamiento, lo que pensábamos que estaba bien. Pero muchas de las cosas que nosotros pensamos que están bien no agradan a Dios. Así que para poder nosotros amar a Dios, obedecer a Dios y estar de acuerdo con Dios que en lo que es bueno y es malo, tenemos que nacer de nuevo. La Biblia dice que el que corrige al insensato, el insensato llega a aborrecerlo. Y Salomón dice: contrario a eso, corrige al sabio y te amará, da al justo y aumentará su saber. Es decir, que realmente solamente una persona puede amar a Dios habiendo nacido de nuevo.
Una persona sin el Espíritu Santo no puede amar a Dios aunque diga que ama a Dios con los labios. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que hace lo. Hay un montón de gente que dice yo amo a Dios, claro que yo amo a Dios, yo hago un montón de cosas, pero Jesús no dijo qué lindo es el Señor, que el que diga qué lindo es el Señor, que Dios es bueno, que Dios es para sí, y es verdad, Dios es todo eso, pero Jesús dijo el que hace, el que vive conforme a la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará al reino de los cielos. Y eso me incluye a mí. O sea, realmente es así la verdad de Dios. Entonces, Pablo dice que en la cruz del Calvario, aparte de la muerte de un inocente y de la peor injusticia que ha ocurrido en la historia, la vivió Cristo, pero aparte de eso, Cristo en ese momento, Dios estaba rompiendo nuestra separación en Cristo para que podamos volvernos a tener comunión con Dios. Y esto sale de Dios porque nosotros no pedimos un Salvador. Dios envió al Salvador. Es decir, que Dios está más interesado en que yo me salve que yo mismo. Pero yo no busqué a Dios. Dios fue el que me vino a buscar. Dios fue el que nos buscó, el que nos salvó y el que nos redimió. Así que la gracia de Dios es el regalo más especial que Dios le ha dado a la humanidad. Porque mira, amado hermano y amada hermana, toda bendición que Dios nos da en esta tierra es temporal. Toda bendición que Dios nos dé en esta tierra será temporal. La vida, el matrimonio, la carrera universitaria, el trabajo, qué sé yo, la fortuna, si eres, ¿verdad? Si eres rico, todo eso es temporal. La única cosa eterna que Dios nos dio fue la salvación en esta vida. Y es el regalo más importante que Dios nos dio a nosotros como humanidad, porque todo lo demás va a pasar. Aún yo ahora, la juventud que tengo, eso va a pasar. Hoy soy joven, mañana seré viejo. Si Dios me da más años de vida y si yo me cuido mi salud, yo llegaré a la vejez y la juventud va a pasar a ser un recuerdo de la vida cuando esté viejo. Así como hoy la niñez es un recuerdo. Así que realmente Dios en Cristo, en aquella cruz, representa salvación. O sea, pues mucha gente no entiende por qué la salvación, por qué cuando Cristo murió nos salvó. Y pues, pero para esta persona que yo decía al principio, pues él no entendía. Pues él decía, pues bueno, pero me salvó de qué, porque cuando él murió allí, pues es una injusticia, es la peor de la injusticia, yo veo ahí, pero de qué nos salvó, porque usualmente nosotros estamos acostumbrados a que los salvadores salven y salgan ilesos, o salgan, ¿verdad?, como los superhéroes que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Y cuando ahora aquí hay que no salvan mediante una tragedia. El evento de la crucifixión de Jesús fue el evento más trágico de la historia. Bueno, los discípulos volvieron a lo mismo, Pedro volvió a pescar, los que volvieron a su vida antigua, pues Jesús murió, lo sepultaron, esto se acabó y yo vuelvo de nuevo. Fue bueno andar con Jesús, hicimos milagros y todo eso, lo vimos hacer un montón de cosas, pero nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel y yo vuelvo a mi vida antigua, y yo vuelvo a mi trabajo y así todo eso. Y Jesús, después de resucitar, los tuvo que ir a buscar a cada uno de ellos. Jesús le dijo, cuando yo vaya, resucite, vayan a Galilea, que allí los voy a esperar. Pero no ocurrió eso. Jesús los tuvo que ir a buscar después que resucitó. Así que en esto reside la salvación, amado amigo, amado hermano, del alma, y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, y que conmemoramos o recordamos o tendemos a conectar en esta época navideña, que realmente al Jesús venir a la tierra, ¿verdad?, para poder morir tuvo que nacer, y recordamos en esta época navideña pues su sacrificio y el legado de su vida, que para el mundo es un profeta, pero para nosotros la iglesia es el Hijo del Dios viviente, que nos salvó y que algún día nos vendrá a buscar conforme a la orden del Padre, porque ese día solo el Padre lo conoce. Así que gracias, amado amigo, por tu sintonía y que tengas una buena semana, un feliz día, y Dios te bendiga.